Es lo que está pasando con la deuda de Nación con provincia, el acuerdo cerrado entre el gobernador y el presidente de la Nación y aquellos detalles que están reclamando desde la oposición también. El encuentro que se produjo ayer con representantes de los distintos bloques en la Cámara de Diputados, de senadores. Hoy decíamos va a ocurrir lo propio en La Redonda con la explicación por parte del gobernador en qué consiste este acuerdo ante presidentes comunales e intendentes. Pero para tener otra visión y saber qué estuvo ocurriendo en las últimas horas y cuáles son las explicaciones que está dando Omar Perotti al respecto, estamos en contacto con Fabián Palo Oliver, porque también es uno de los legisladores que está reclamando más información y tener el convenio en sus manos. Buen día, Palo Oliver, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Indiana? Buen día. Pero bueno, buen día, muy bien. Bueno, ¿se pudieron sacar algunas dudas? ¿Hay más detalles de este acuerdo entre Nación y provincia? Sí, yo por lo menos valoro la reunión como positivo y en mi caso, Indiana, si bien es cierto que desde el primer momento reclamé y esperaba que el gobernador envíe el convenio firmado, desde el primer momento dije tanto la mayoría de la oposición como el gobernador dicen verdades a medias o verdades relativas, porque son dos acuerdos. Por un lado está la consolidación y el acuerdo para hacer frente al pago a la creencia que tiene a favor la provincia con el gobierno nacional a partir de lo que fue el fallo de noviembre del 2015 por una detracción indebida, inconstitucional que hizo el Estado Nacional del 2006 al 2015 del 15% para financiar el ANSES. En realidad esa detracción viene desde el año 1992 para las otras provincias, a partir de lo que fue el pacto fiscal que había firmado el expresidente Menem. Santa Fe no firmó en su momento y no se le descontaba, pero bueno, en el año 2006 la Nación empezó a descontar, hizo un reclamo administrativo, oportunamente Jorge Obey, eso permitió que Hermes Wiener haga un planteo judicial y bueno, en el año 2015 salió un fallo de la Corte Suprema dándole la razón a Santa Fe, determinando una deuda inicial de 25.000 millones de pesos, pero el fallo de la justicia lo que dice es que Santa Fe y el gobierno nacional deben acordar la restitución que se hizo de esa retención indebida. Lo cierto es que pasaron 4 años del gobierno de Cambiemos, no llegó a un acuerdo Santa Fe con el gobierno nacional, inclusive en el año 2017 en el pacto fiscal que firma Macri se incluye una cláusula especial donde se comprometía a que Santa Fe empieza a cobrar su acreencia, inclusive da un adelanto de un bono por 10.000 millones de pesos, que la provincia de Santa Fe recibió, es decir que Santa Fe ya en ese momento negociaba con la Nación por bonos. En el gobierno de Macri había un planteo donde querían pagar una parte con bono y otra parte con obra pública que había que acordar entre la Nación y la provincia, y después no se pusieron de acuerdo en cuánto era el monto consolidado, es decir, actualizado. Ese monto inicial de 25.000 millones de pesos, en realidad eran 23.000 millones de pesos. No se pusieron de acuerdo. Miguel Lichi volvió a ir a la justicia en el año 2018 pidiéndole a la justicia, a la Corte Suprema, que realice la liquidación de qué es lo que tiene que pagar la Nación, porque no se habían puesto de acuerdo Nación y provincia, y concretamente en diciembre de este año, del año pasado, salió ese fallo. Por lo tanto, primer tema que la oposición critica, o gran parte de la oposición critica, y no corresponde. Por ahí se llegó a decir que la Nación nos debe 600.000 millones de pesos. La verdad que ese número se podrá discutir. Lo cierto es que la provincia de Santa Fe, el gobierno de Miguel Lichi, fue a la justicia para que determine cuál es la liquidación, y la justicia determinó 160.000 millones de pesos. Se le descuenta ese bono que inicialmente la Nación le dio a Santa Fe en el año 2017 por la firma de ese pacto fiscal, como adelanto, y eso hace el monto de 151.800 millones de pesos. Es el primer tema donde no se puede hacer un reproche
a la negociación de Omar Perotti porque es un monto determinado por la Corte Suprema de Justicia. Bien. La otra cuestión, el mecanismo de actualización para que no pierdan valor, porque bueno, son bonos y títulos públicos, es mediante el mecanismo de la fórmula SER, que es la misma el mismo método de actualización que firmó en su momento San Luis, la provincia de San Luis, con el gobierno nacional, lo mismo Córdoba cuando lo firmó en su momento, así que desde ese punto de vista obviamente que no va a haber una actualización distinta para la provincia de Santa Fe, porque se utilizó la misma que tuvo San Luis. Que es lo que sí, por lo menos desde mi lugar, reprocho es que no se haya tenido la información en el debido momento, pero también hay que decir que en el proceso anterior tampoco éramos convocados los legisladores para que se nos informe cuál era la negociación. ¿Qué es lo que hizo el gobernador? Ese acuerdo que se llegó con la Nación ahora lo tiene la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia es quien debe determinar si el acuerdo se convalida o no. O sea, ahora la pelota está en la Corte Suprema de Justicia y tendrá que determinar si convalida ese acuerdo que firmaron Santa Fe y el gobierno nacional. Pero faltaría... falta lo del 1, claro, ahí vamos, sí, falta eso que es uno de los puntos más discutidos, si tiene que pasar o no por la legislatura, si es el 1.9%, cuánto dinero se va a ir en eso. Bueno, el acuerdo, por lo menos yo siempre dije que tiene que pasar por la legislatura, este acuerdo. Sí. El del 1,9. Lo otro no, porque es una ejecución de sentencia. Claro. Los que son abogados saben. Yo no soy abogado, pero es una ejecución de sentencia y no debe pasar por la legislatura, más allá de que hay diputados que interpretan que sí, será materia, si algún diputado tiene alguna duda, no sé, tiene la posibilidad de hacer una presentación en todo caso en el ámbito judicial. Pero en el caso del 1,9 sí debe pasar, y esto el propio gobernador lo ha planteado ayer. Ellos tienen 30 días, el Ejecutivo, para acordar con la FIP la firma de un convenio, y ese convenio, para entrar en vigencia, debe tener la sanción legislativa, es decir, lo tiene que acompañar con el voto favorable del Senado y la Cámara de Diputados. A priori, me animo a decirte de que no estarían los votos en la Cámara de Diputados para dar una aprobación favorable. Y a priori a mí no me dan los tiempos. ¿Por? Y porque ahora, ¿cómo van a seguir trabajando en la legislatura santafesina si estamos en las vacaciones? Hoy hay sesión, pero después ¿qué va a pasar? ¿Y son 30 días? ¿15 días de vacaciones? 30 días tiene el gobierno provincial para acordar un convenio con la FIP, y después ese convenio lo tiene que enviar a la legislatura. Bien, no, entendí que ya tenían 30 días para que pase por la legislatura y cerrarlo. Bien, todavía no está acordado con la Nación. Ver, esa detracción del 1,9, Santa Fe lo tenía, de hecho el fallo del 2015 fue, por un lado, el descuento que se hizo en forma inconstitucional del 2016 al 2015 para financiar el ANSES, y en este caso, ese es un decreto del gobierno de la Rúa, en el gobierno de la Alianza, que oportunamente se firmó en el año 2001. Santa Fe en su momento tenía convenio, pero como Santa Fe no firmó tampoco lo otro, pacto fiscal, que generó ese decreto, también se determinó que es ilegal. Ahora, todas las provincias, hay 2 provincias que no tienen ese convenio con la FIP, Santa Fe y La Pampa. Lo que hay que discutir ahí, yo en esto no tengo una posición tomada, porque lo más fácil es decir, hay que defender los intereses de Santa Fe, no podemos permitir que se nos descuente el 1,9. Lo que hay que ver cuál es el servicio. En realidad, ese convenio nace con la necesidad de que la FIP se modernice en todo lo que tiene que ver la recolección de información y la elaboración de información tan importante
para poder llevar adelante otras acciones de gobierno. Hoy el API no tiene las herramientas para poder hacer un entrecruzamiento con la FIP, desde los grandes contribuyentes, saber quién evade. Hay un montón de información que es muy importante, no solamente para la materia tributaria, sino hasta para la persecución de algunos delitos económicos que se cometen y que lamentablemente no hay la tecnología y no están las herramientas. Para el entrecruzamiento de datos, como siempre decimos, ¿no? El entrecruzamiento de datos. Entonces ahí lo que hay que ver es si eso tiene medianamente un costo. Hoy el 1,9 significa más o menos entre 7.000 y 8.000 millones al año. Si contamos que la deuda con la nación por la detracción del ANSES son 15.000 al año, haciendo un promedio son 151 millones en 10 años que la nación se compromete a pagarle a la provincia, si bien no es efectivo, son títulos y bonos. Estamos, digamos, perdiendo esos 8.000 millones de pesos, y eso es lo que algunos critican. Obviamente que yo, en ese caso también digo, no me gustaría que la provincia pierda ese dinero anualmente. Ahora, insisto, todas las provincias lo tienen, esa información que estamos perdiendo, habrá que valorar si es conveniente y cuánto más recaudaría Santa Fe si tuviera esa información. Ahora, yo sí digo una opinión, y en esto sí ya desde una valoración política. Lo anterior, digo, yo no ando, lo que repito es la información que nos dio, la información que teníamos nosotros. De hecho, ayer yo, por lo menos cuando hice uso de la palabra, hice un paso por todo el proceso, hice un hito yo de 10 puntos desde 1992 que se firmó el pacto fiscal de Menem y el descuento del 15% de coparticipación, de ahí hasta el día de hoy. O sea que hicimos un buen trabajo con el equipo técnico que me acompaña a mí. Ahora sí digo, como valoración política, que Santa Fe ya entró en el modo campaña. Cuando yo digo que el frente de frente va a ser la expresión de Juntos por el Cambio, la verdad que lo de ayer y de estos días me lo ratifican. Yo soy muy crítico a la posición que han tenido inclusive compañeros que hemos transitado y que transitamos y que somos parte del mismo interbloque. Se discute y se reprocha de que se haya hecho un acuerdo con bonos. El gobierno de Miguel Lichi recibió un bono por 10.000 millones de pesos, y si no se avanzó con el gobierno nacional fue porque no nos pusimos de acuerdo en el monto, y en eso Santa Fe defendió, obviamente, y Miguel Lichi fue el primero que defendió los intereses de Santa Fe, pero como no se pusieron de acuerdo, fuimos a la Corte, y la Corte es quien determinó, así como la Corte falló a favor nuestro de que la nación no tenía que devolver ese dinero que se descontaba ilegalmente, también la Corte, porque se lo pidió Santa Fe, determinó cuánto es el monto consolidado. Entonces, la verdad que es muy difícil llevar un mensaje en el momento en que el país está atravesando tantas dificultades, que hay tanto desencuentro, que hay tanta angustia. La verdad que seguimos confundiendo más a la gente. Sí, ahora mucho no queda. O sea, mucha opción ahora no queda, porque ya está, ya ahora no se puede desobedecer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, o sea, ya está. No, por supuesto que no, pero aparte estamos terminando con un problema con el gobierno nacional que nació en el año 2006, no es que fueron 2 o 3 años, de la sentencia hace 7 años, en noviembre hace 7 años que tenemos sentencia. Entonces, tener el monto y llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, obviamente que en un país como el nuestro, cualquiera puede decir, bueno, pero hoy a valor de mercado, los bonos tienen una validez del 61% del valor real. Sí. Ahora, cuando nosotros recibimos los 10.000 millones de pesos, también los bonos no tenía un valor en el mercado del 100%. Pero aparte de la fórmula de actualización, o sea, esto es muy técnico, pero aparte de eso, si Santa Fe retiene los bonos, también va cobrando intereses por la retención de esos bonos. Entonces a Santa Fe le conviene tener esos bonos, poder aguantarlo todo lo que se pueda,
y una vez que lo coloque, que lo puede colocar para pagar obra pública, no lo puede, lo debe colocar para pagar obras públicas, porque en realidad tiene que obedecer aparte, lo que se determinó, sí. No, porque aparte en el gobierno de Miguel Lifchi, a partir de una iniciativa del propio Miguel Lifchi, se aprobó una ley especial donde esa deuda que tiene que pagarle la Nación a Santa Fe se puede utilizar, no se puede, se debe utilizar únicamente para obras públicas, para bienes de capital. Entonces, en eso también hay una ley tanto para la provincia, los municipios y comunas son otra cosa porque tienen autonomía para definir. Pero se reparte según el porcentaje de coparticipación también. Eso es otro punto que tiene la ley que fue aprobada. 13%. 13,43. Como corresponde. Se va a coparticipar. Eso también ayer se ratificó el gobernador que lo va a hacer, y no solamente así, sino que la reunión con los intendentes y presidentes comunales para empezar a conversar va a haber en principio garantizado algo. Llegan los bonos, el 13,43% porque se paga en cuota, el 13,43% se distribuye con los municipios y comunas. Si hay municipios que no quieren que el gobierno de la provincia retenga esos bonos hasta que lo puedan liquidar y ingrese dinero, lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, la deuda se va a amortizar. En los 2 primeros años se cubre el 34% de la deuda. En los 4 primeros años el 55%. Y ya a los 6 años vamos a estar recibiendo el 73% de la deuda. Entonces, por eso digo que obviamente que uno puede discutir después si el acuerdo pudo haber sido mejor. Siempre los acuerdos pueden ser mejores, obvio. Ahora, yo siempre valoré que era una buena noticia, que es un buen acuerdo, pero bueno, lamentablemente también en eso sí hubiese estado bueno que el gobernador nos convoque antes y nos cuente, pero cuando estamos en modo campaña o en modo grieta, por más que no hubiesen convocado antes, te puedo asegurar que igual iba a haber crítica. Entonces, digo, si la política santafesina entra por ese camino y no rescatamos la honestidad intelectual y la buena fe de reconocer que es una buena noticia, estamos al horno, porque en realidad nunca vamos a estar trasladando lo que corresponde. Yo me niego, honestamente, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fue nuestro eje de campaña el año pasado cuando participamos de la campaña electoral. Hay que cambiar la cultura política y empezar a entender que hay que poner todas las capacidades para construir y no para destruir. Entramos en una lógica de destrucción permanente, y la verdad que yo no entiendo cuál es el beneficio de eso, porque la verdad que la gente está podrida, está harta de todos nosotros, porque los mensajes siempre son de desacuerdo y nunca hay un mensaje donde se pueda entender que esto fue una política de Estado. Empezó en el 2006 con un reclamo de OBEI, después lo continuó el gobierno del Frente Progresista con Hermes haciendo una presentación en la Corte Suprema, y bueno, y ahora le tocó a Omar Perotti cerrar un acuerdo con los mismos parámetros que estábamos negociando también el gobierno de Miguel Lifchi, porque insisto, el gobierno nacional estaba desde ministros que te decían que no, hasta ministros que te decían con obras públicas. Macri quería pagar un porcentaje en obra pública y otro porcentaje, el 30% en bonos era, y lo otro, el resto en obra pública. Entonces, Córdoba negoció con obras públicas, todavía está esperando cobrar, Sí. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Fue muy clara toda la explicación y cómo aclaraste la postura. Y sí, o sea, coincidimos en esta línea histórica que estás trazando, y recordar esto, ¿no? Que fue lo que en un primer momento dijo el gobernador: estamos tratando de lograr el mejor acuerdo, pero respetando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Así que es. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Buen día. A cualquier momento, buen día. Fabián Palau Oliver, diputado provincial. Bueno,
planteando su postura después del análisis de este acuerdo cerrado entre el gobernador y el presidente para el pago de la deuda, respetando la sentencia, como decíamos, de la Corte Suprema y aclarando cuáles son los puntos que sí o sí tienen que pasar por la legislatura santafesina, comparándolo con lo que ocurrió en otras provincias. 30 días para ver cómo es este acuerdo con la AFIP y también poner en la balanza si nos va a convenir o no que nos hagan esta retracción con este acuerdo de la AFIP o que nos neguemos a que, descuenten eso, unos entre 7.000 y 8.000 millones por año. Bueno, su postura, su aclaración, muy crítico con la oposición también, así que interesante, pero claro. Sí, claro, totalmente. Para aquellos que están un poco confundidos. Ayer, hay legisladores como por ejemplo Maximiliano Puyaro, se lo escuchó, también nos llegó el parte de prensa donde da cuenta o su postura es no se estafaron. A los santafesinos no se estafaron. Bueno, estaría bueno también hablar con Puyaro al respecto.